Buenas tardes. Vivir dos veces es la película que nos convoca hoy. En esta película, Emilio descubre que tiene Alzheimer y decide embarcarse con la familia en una última aventura: encontrar su amor de adolescencia. Antes de empezar a comentar la película, en la clase asincrónica salió un tema que se llama series complementarias. Yo se los voy a exponer un poquito. Ustedes, si tienen el cuadrito ante sí, mejor, me van siguiendo con el esquema y anotan todas las preguntas que les vayan surgiendo. Cuando termino de exponer el tema, ahí me pueden preguntar todo, ¿de acuerdo? Bueno, series complementarias es un término utilizado por Freud para explicar la etiología, o sea, la causa de las neurosis. Ustedes saben que Freud empieza su escuela de psicoanálisis estudiando, investigando a los enfermos mentales. Pero resulta que se puede aplicar este concepto de series no solamente a la etiología o a la causa de las enfermedades, sino también se puede generalizar para cualquier conducta. Mis viejos alumnos saben que el objeto de estudio de la psicología es la conducta. Para los nuevos, ¿qué es la conducta? La conducta es todo lo que hacemos, todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, todo lo que realizamos, todo eso estudia la psicología. Si bien es un término psicoanalítico dado por Freud para explicar las enfermedades mentales, la causa de las enfermedades mentales, nosotros podemos usar este esquema de series complementarias para ver la causa de cualquier conducta. Vamos a un ejemplo. Estamos todos en clase de perlas cinéfilas, ¿sí? Si yo quiero saber por qué están ustedes en clase de perlas cinéfilas, no puedo decir solamente que porque hace frío y no tienen otra cosa que hacer. ¿Está? Puede ser uno de los motivos, o puede ser lo que ustedes tienen allí como causa desencadenante. Sin embargo, si yo pudiera indagar en la mente de cada uno de ustedes y hacer un tipo de asociaciones y de interrogaciones, irme a su vida más no tan actual, yo podría descubrir todos estos elementos que están mencionados en el esquema que les di. Es decir, yo no puedo explicar la conducta de ustedes, de estar en clase o de dormir la siesta, cualquier conducta. No se puede explicar por la causa actual aparentemente. Duermo porque tengo sueño. ¿Se entiende? Sino que para entender realmente una conducta, yo tengo que poder indagar un poco, un montón de otros elementos, algunos conscientes, otros inconscientes, nos mueven motivos conscientes y nos mueven móviles inconscientes que ni siquiera nosotros sabemos cuáles son para cualquier conducta. Entonces él habla de series complementarias, series, fíjense, un montón de elementos que se complementan unos con otros. Habla de una primer serie complementaria que está formada por la constitución y las vivencias infantiles.
¿Qué entra dentro de la Constitución? Los factores hereditarios. Acá imaginen la unión de óvulo y espermatozoide que nos está dando una combinación única e irrepetible. ¿De acuerdo? Esos son los factores hereditarios. Las vivencias maternas que actúan sobre el feto. La mamá se asusta una noche de tormenta de una manera no sé, muy grande. Este miedo que tiene la mamá tan intenso influye sobre este ser que se está formando dentro de ella. La maduración. La maduración es algo que heredamos. ¿Por qué algún chiquito camina cuando tiene 12 meses? Algún chiquito camina cuando tiene 9, algún chiquito camina al año y medio, algún chiquito camina a los 2 años. ¿Por qué? Es un tema de maduración. La maduración la pueden traducir como estar preparado para. ¿De acuerdo? Todo eso es un bagaje que traemos todos nosotros. Así como traemos un color de ojos, vamos a tener una altura determinada, una estatura, todo esto viene dado por la herencia. ¿Está? Todo esto viene dado por un código en el cual nosotros no podemos intervenir demasiado. Sí, me acuerdo un alumno en clase que me dijo, y sí, pero yo me puedo cambiar el color de ojos poniéndome lentes de contacto de otro color. Bueno, está todo bien, pero no estamos refiriéndonos a este tipo de cambios. ¿Se entiende? Teóricamente el color de ojos no lo podemos modificar. Les pongo algo físico, pero imaginen, por ejemplo, es temperamental, es constitucional el tiempo de reacción de cada uno. A ver, cuando yo explique el trabajo final del trimestre, va a haber personas que lo van a hacer en un día, otras lo van a hacer en una semana y otras lo van a entregar cuando empecemos las clases de vuelta. Está el tiempo de reacción de cada uno, resulta que es constitucional. Yo con el ambiente, con una estimulación, puedo llegar a acelerar un poco alguna cuestión, pero hasta ciertos límites. Bueno, después me dicen si me entienden o si quieren alguna aclaración más sobre esto. ¿Qué son las vivencias infantiles? Fíjense que abajo de vivencias infantiles, esto creo que lo hemos repetido en todas las clases, las vivencias infantiles es lo vivido por esta personita, desde el momento, bueno, ahí les pone el nacimiento, está, real o fantasiado. ¿Por qué? Porque Freud trabajó al principio sobre todo con histéricas, que les contaban las histéricas cuestiones, fantasías de seducción y qué sé yo, y eran fantasiadas por estas personas, no eran que habían vivido estas cuestiones, que de última, para el psiquismo, no interesa si la persona las vivió realmente o las fantaseó. ¿Se entiende? Lo que yo viví durante los 5 primeros años de vida, real o fantasiado, ¿qué significa? Alguno puede tener un recuerdo que en realidad no tuvo nada que ver con la realidad o muy poco que ver con la realidad. ¿Se entiende? Pero la persona lo vivió como real, que eso es lo importante, lo que a un psicoanalista le interesa. Es decir, qué es la vivencia que tuvo la persona ante determinada estímulo, determinada experiencia.
Resulta que acá tenemos, fíjense, la cantidad de elementos que se van combinando. Tenemos todo un montón de elementos que se combinan. Todo esto podríamos hablar de una herencia en la persona, pero cuando yo digo herencia, no me refiero solamente a lo físico, ¿sí? Sino una herencia en un montón de vivencias, que estas quedan grabadas en la persona de una manera que le constituye todo esto junto una predisposición. Tienen una palabrita ahí que une lo constitucional con las vivencias infantiles, tienen una flechita que dice predisposición, ¿verdad? ¿Cómo lo traducimos, la predisposición? Es un terreno propicio, acuérdense, como para. ¿Qué significa esto? Acá tienen otra palabra que es muy, muy importante, que es la fijación. Generalmente nosotros, la mayoría de las personas que han tenido un desarrollo más o menos óptimo, la ha pasado muy bien en la etapa oral. Acá tendríamos que meternos en otros conceptos psicoanalíticos. A ver, para la gente nueva, Freud divide el desarrollo de la persona en etapas. Dice que hay una etapa oral, anal, fálica, latencia y genital. Otro día nos dedicamos a eso. Pero la oral es la primera. En realidad no es solamente Freud. Piaget dice que la realidad es aquella susceptible de ser chupada. El bebé conoce todo por la boca, es decir, no importa mucho la corriente, pero su único medio de comunicación y de relación con el mundo, imagínense una gran boca que es este bebé, cómo hace su intercambio con las demás personas. ¿Está? Generalmente es una etapa que la persona se puede fijar. ¿Por qué? Por excesiva gratificación o por excesiva frustración. A ver, supónganse que tengamos un chico que le falte el alimento. Esto lo fija en la etapa oral. ¿Por qué? Porque le falta la leche. Supongamos que realmente la mamá excesivamente lo atiende y le da el pecho, le da la teta con un amor grande y está permanentemente con él. Como es muy gratificante, el chico se fija en la etapa oral. ¿Entienden? Excesiva gratificación o excesiva frustración produce la fijación. ¿Cómo sería una conducta actual cuando nosotros podemos pensar que está fijado en esta etapa oral? Una conducta actual, el hablar demasiado, el comer demasiado, el fumar, todo lo que se haga en demasía con la boca indica que estamos de alguna manera fijados en esa etapa. Bueno, no sé si se entiende, después ustedes me preguntan. Resulta que yo tengo una predisposición, entonces, que son estos puntos del desarrollo de fijación por haberlo pasado muy bien o por haberlo pasado muy mal, por carencia o por un exceso de alguna cosa. Acá viene la actualidad. Allí les pone el factor desencadenante. Hemos hablado, creo, en este grupo del suicidio, que es una conducta muy, muy particular, ¿no? Y entonces la gente, cuando sabe que alguien se suicida, dice, se suicidó porque se peleó con la novia. En realidad, eso lo tienen que ubicar ustedes en factor desencadenante, la pelea con la novia. ¿Qué quiere decir? Que nos estamos perdiendo toda
la parte de la primer serie complementaria. O sea, no se suicida el que quiere, sino el que puede, como todo lo demás. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros vemos una conducta en una persona, no la podemos explicar solamente por el factor desencadenante. Es decir, porque hace mucho frío están en clase. Sería de una manera muy simple. Este es el factor desencadenante. Probablemente este factor desencadenante sea un elemento importantísimo en la conducta de ustedes, ¿de acuerdo? Pero ustedes están en clase porque tienen un terreno propicio para estar en clase, porque les gusta escuchar clase, porque aprenden, pero esto está como muy condicionado, entre comillitas, por sus experiencias infantiles. Seguramente acá, en todo este grupo, habrán jugado a la maestra, habrán jugado a ser docentes, o son jubiladas docentes, es decir, la mayoría, es decir, se explica por muchas cuestiones. Además, hay factores genéticos. Hay factores genéticos que están también, de alguna manera, moldeando su personalidad. Esto es, Freud lo explica también, para no tener que elegir entre, digamos, un ambiente que pudiera enfermar a una persona y una predisposición que pudiera enfermar a una persona. ¿Qué enferma a una persona? Enferma una predisposición junto con un ambiente. Bueno, no sé si más o menos quedó claro, es decir, ustedes cuando se les presente, esto es heredado, esto es adquirido, en realidad es las dos cosas siempre. Yo necesito algo genético, algo constitucional, algo de vivencia infantil, como para que después algo del momento actual repercuta en mí. Hay gente que ni sabe que se da clase en las universidades, hay gente que no conoce esto. ¿Está? Entonces, ¿y por qué es eso? Miren que tiene difusión, que tiene... Y bueno, porque no interesa. Otro tema que también vamos a desarrollar en cualquier momento como este es el de la motivación. ¿Qué me motiva a mí? ¿Qué me motiva a mí para tener determinadas conductas o no tenerlas? ¿Está? Bueno, ahora los escucho, a ver si es que quieren comentar algo en particular, y si quieren también podemos ir intercalando la película o no, como quieran, capaz que se les complica. Adelante. Sí, Mirta, habilitate el micrófono, por favor. Yo anoté la pregunta en la parte de la maduración. Sí. A ver, en cuanto a los estímulos. Sí. Cómo influye en la maduración, cosas que ya vienen, digamos, por etapas anteriores, cómo influye el ambiente, digamos. Muy bien, Mirta, muy bien. Muy buena pregunta, porque en realidad en este esquema, algo que yo no dije y que es fundamental es la parte externa de aprendizaje. Es decir, el tema de la maduración es, supónganse, el chico está maduro para caminar a los 12 meses, vamos a poner como promedio, ¿sí? ¿Qué pasa si no se lo estimula? Que acá viene lo de Mirta.
Bueno, acá tenemos un problema que probablemente nunca camine este ¿no? chico. Es decir, tiene que coincidir, hablando de lo endógeno y de lo exógeno, lo que la persona trae, digamos, como posibilidad y el ambiente que estimule en el momento apropiado como para. Es decir, que si los papás no lo ponen y no le enseñan y no lo paran, el chiquito no aprenderá a caminar. Con todo este, mira, hay términos que ustedes podrían tener también como que se coordinan todos, que son desarrollo, que sería la totalidad de un proceso desde que el ser humano se concibe hasta que el ser humano se muere. Hay un desarrollo. Imagínense la totalidad de un proceso. También piensen siempre al ser humano como proceso, como cambio, ¿sí? Dentro de ese desarrollo ustedes tienen el crecimiento. El crecimiento sí es físico, es decir, nos crecen los huesos, los músculos, ¿entienden? El crecimiento es una cuestión física. En ese crecimiento hay algunos puntos de maduración, o sea, el individuo está maduro como para. Acuérdense del caminar, pero en realidad nos pasa con todas las funciones. En determinado, ustedes si le explican esto a un chico de 2 años no lo va a entender porque tiene un pensamiento mágico y no tiene un pensamiento hipotético deductivo como ustedes, que se están imaginando, que están deduciendo, que están haciendo un pensamiento lógico, ¿sí? El chico lo tiene como posibilidad el de 2 años, pero necesita tiempo para madurar, ¿sí? Y necesita una estimulación. ¿Por qué? Porque también puede quedar en un pensamiento mágico o en un pensamiento concreto. Es decir, supónganse, de una tribu muy primitiva, una persona que tiene que cruzar un río, les puede hacer concretamente cómo cruza el río, hasta se lo puede dibujar digamos, en la tierra, cómo hacemos para cruzar un río, pero no se los puede explicar. ¿Se entiende? No puede ir por la lógica, como podrían hacer ustedes. ¿Se entiende? Entonces, muy buena la pregunta. Y acá nuevamente, ¿qué quiere decir? Que nada depende solamente de lo interno, sino también depende de lo externo, depende en qué ambiente. A ver, tuvimos la suerte de nacer en un ambiente donde tenemos hoy en día una computadora para podernos conectar. Podríamos no tenerla. Esto es aprendizaje, esta parte es del ambiente, ¿se entiende? Sí, María Cristina, adelante. No, a mí se me ocurrió que en relación a lo que decía Mirta, en la película, viste que la mamá a la nena le dice, y sé que leí que en la vida real le pasó lo mismo, le habían dicho que la nena no iba a caminar nunca. Y sin Sí, embargo, la nena después camina, muy ¿no? bien, muy bien. Con lo que decía Mirta, la estimulación o también guerrera, como le dice la mamá, ¿no? Hizo que ella caminase con su dificultad, pero camina, ¿viste? Perfecta, perfecta la asociación, María Cristina, exacto. Fíjense que también es esto de que la herencia es muy determinante en cuanto a algún techo. Nunca caminará esta nena de otra forma, digamos, pero ha llegado a caminar que le habían dicho que no se iba a mover. Y acá podemos pensar también que es debido a que los padres no se resignan con alguna realidad
capaz que si la madre se queda con esa idea y bueno, nunca estimula, nunca le pone una estimulación, vieron que hay, bueno, hay profesores de estimulación temprana, sobre todo para algunas dificultades, como para poder desarrollar cuanto más tempranamente también alguna cuestión, ¿no? Sí, sí, pero está perfecta la asociación, María Cristina, es así. ¿Algún comentario más de series complementarias? ¿Se entendió? Bueno, nos vamos a la peli entonces. Nos vamos a la película. Bueno, ¿quién quiere comenzar? Mirta, adelante Mirta. Yo quiero comentar en lo que a mí me pegó la película, ¿no? Dale. Porque justamente estoy como haciendo demasiados talleres, también estoy ayudando a unos chicos en matemática, tengo que trabajar bastante con ellos, o sea que estoy un poco como agotada de tantas cosas que estoy haciendo. Entonces, me siento que me olvido de las cosas, me confundo, estoy así muy, muy mal, ¿no? Y entonces pensaba que, por ejemplo, tuve que hacer un video porque en la Universidad de Lanús, en la clase de francés, hay una presentación a final de junio. Entonces teníamos que hacer unos videos. Y yo con un sombrero, yo me puse un sombrero con una cinta. En la cinta puse una cinta roja y una cinta azul. Y después busqué esa cinta azul por todos lados porque también me la quería poner acá. Y recién al día siguiente me di cuenta que esa cinta yo ya la había usado en el sombrero. Entonces, hay muchas cosas así. Entonces, yo pensé en cuanto, se me ocurrió a mí pensar, porque otra cosa que me motivó la película es la idea de la hija, que sentía que qué bueno que la hija se ocupaba tanto de su padre, ¿no? Y se empecé a pensar en mí, si yo llego a estar en esa situación, y entonces, bueno, llegué a la conclusión quién me iba, seguramente alguien me iba a ayudar, pero bueno, eso quería decir, ¿no? Que a mí me pegó bastante porque, bueno, yo ya tengo 79 años, pero además de eso estoy teniendo bastantes problemas, así sobre todo de la memoria reciente, de confusiones y de no darme cuenta que ya hice algo que ya está hecho, ese tipo de cosas. Bueno, Bueno, Mirta, primero, bueno, no te asustes. En realidad lo que habíamos hablado al principio de consecuencias de este periodo de pandemia, lo que estás diciendo vos, yo lo escucho de pacientes, tengo pacientes grandes y primero decirte, bueno, que no te asustes. De todas maneras, si realmente vos notás en esta memoria inmediata, es decir, porque es el primer paso del Alzheimer en realidad, es sí, perder lo inmediato en cuanto a no acordarse, no acordar, qué sé yo, acordarse, yo creo que nos pasa a todos esto de no acordarnos alguna cosa inmediata. Ahora, vos fíjate la frecuencia de esto, ¿no? Y si no, realmente hace una consulta. En realidad cada vez hay más medicación como para poder de alguna manera, no te digo detener la cosa, pero más o menos poderla modificar.
Y bueno, es una película que nos pega mucho. Yo creo que nos pegó a todos. Encima yo que la veo como 5 veces, la copio, la trabajo, ni se imaginan. Hoy que la vi por última vez lloré en un pedazo. Yo digo, no puede ser si yo ya sabía que iba a pasar esto, pero bueno, convoca realmente a cuestiones uno se proyecta muy fácilmente acá y entonces realmente nos mueve a todos. Eh, Hay que hacer una consulta cuando uno se preocupa demasiado. A ver, Mirta, si vos esto... Te cuento que ya me he hecho. Ah, bien, bien, Ya hace como, ya bien. casi 10 años vean, que he tenido, porque, bueno, me han hecho estudios neurocognitivos, que en general me sale que yo no tengo problema de memoria, sino de concentración. Ajá. De concentración. Bueno, tenés que hacer sudokus, hablando de la Ajá. concentración y de la película, ayuda mucho los sudokus. No, pero bueno, Mirta, otra cosita y ya vamos a Sí, quien quiera participar. sí, Esto de la cantidad de talleres que hago también lo he escuchado mucho este año. Entonces, esto también, regúlense esto es sí, muy elegido. sí, Entonces, tampoco se vuelvan locas acá. Es decir, esto es algo que en realidad tiene que ser muy placentero para ustedes. sí, Entonces, en la medida que no sea algo que les dé disfrute, y bueno, lo dejan, o si ven que están abarcando demasiado, lo dejan. Esto es, miren, si ustedes no trabajan para ustedes, nadie trabaja para ustedes, ¿eh? Trabajar en el sentido de ocuparse, quererse, preocuparse y ver hasta dónde. Estamos más lentas entonces. Hay una cuestión también de lentitud por la edad, que tampoco, antes por ahí vieron cuando estábamos en otros tiempos, bueno, desde lo personal, acá me estoy proyectando, pero me levantaba a las 6 de la mañana, me acostaba más de las 12 y no había ningún problema. Ahora si no duermo, aunque sea 15 minutos, y bueno, estoy al horno, no llego ni a las 8 de la noche. Entonces, es un tema de también fuerzas y energía que uno tiene. Entonces, tenemos que conocernos y ver hasta dónde y poner las limitaciones. Hoy escuchaba a un paciente que me decía, y bueno, pero yo no soy el de antes. Claro, ninguno es el de seguro. antes. Ninguno es el de antes. Pero a ver, lo maravilloso es darse cuenta. Es decir, no puedo pretender lo de antes en ningún aspecto. Sí puedo pretender cuestiones diferentes. No puedo hacer 5 talleres, hago 4. Si me Claro, anoté en 5 porque me pareció y ahora me veo excedida, sí, bueno, dejo 1. Si no pasa nada. sí, ¿Eh? sí, sí. Entonces, no obligarse tampoco. Sí, Marta, adelante. Sí, con respecto a la memoria inmediata y a la memoria pasada. Eh, yo estoy haciendo talleres de memoria o de neuronas y la verdad es que uno ejercitando va ganándole a los años, le va ganando, se produce como una elasticidad, como una cosa Claro, que a nosotros la profesora nos da para leer una tarjeta donde hay a lo mejor 20 palabras. Empezamos con, no sé si eran 12 o 15. Corta, nos da 1 minuto, lo deja, a la media hora volvemos a las palabras a ver cuántos nos acordamos. Bueno, los primeros años, porque hace 5 años que voy, los primeros años recordábamos apenas el 40 o el 50%, y ahora estamos recordando el 70%. O bien, sea que es un ejercicio que vale la pena. Y esto con relación a la película, él recuerda muchísimo a su chica Pi. Él recuerda muchísimo el espigón que había, la chica sentada, pero ¿qué es lo que más recuerda?
el día que van al casamiento, que se meten de colados porque no estaban invitados, él canta la canción que escuchaba en el muelle cuando estaba Margarita. Claro. O sea que la canción la tenía ahí a flor de piel. No sé, me pareció para destacar porque esas cosas se recuerdan. Tal cual, Marta. Bueno, y vamos a terminar la clase. Yo había llevado hace unos años a clase presencial un escrito donde hay un grupo en Granada que trabaja en lo que se llama música para despertar, y se ha comprobado que los pacientes pierden todo, menos esto de las melodías que han escuchado y que han bailado en su juventud, incluso las llegan a cantar. Ahora, después, bueno, con eso vamos a terminar la clase, así que lo dejamos para el final porque es algo muy, muy esperanzador, al menos en un aspecto de nuestro cerebro. Es una parte muy, muy primitiva que conserva las melodías y conserva alguna parte afectiva también. Así que algo muy, muy primitivo, ¿no? Del cerebro. Porque Yo me se van acuerdo Sí. haber escuchado de una profesora que nos comparó la memoria con una masa de plastilina. Imagínense un bloque de plastilina. La memoria de niños, esa plastilina es blanda. Entonces se marca, cada cosa que hay que memorizar se marca como si ustedes le hicieran una marca con la uña. Dice, se van haciendo marquitas con todos los pensamientos, pero esa plastilina con el correr del tiempo se va endureciendo. Entonces, lo que marcamos al final no lo podemos marcar con la misma intensidad. Bien. Y al final, quizás con nada, es el ratito del relato. Bien. Me pareció un ejemplo muy gráfico. Muy, muy lindo, gracias Marta, y muy, muy ilustrativo para todos, realmente, muy lindo. Lo que rescato también de Marta es que así como para el cuerpo necesitamos un ejercicio físico, esto de aunque sea caminar, que en esta etapa tenemos que hacerlo, por más encerrados que estemos, por lo menos caminar hay que hacerlo. También la mente necesita esa ejercitación, igual que el cuerpo necesita caminar, la mente necesita. Yo se lo dije en términos de chiste a Mirta, pero bueno, el sudoku se sabe. Bueno, acá por ahí Mirta misma parece que tiene algún antecedente como matemática, pero bueno, es una cuestión de concentración, de lógica, a ver, también si está costando concentrarse, es una de las cuestiones de pandemia también, esto de la concentración. Entonces, el sudoku, vieron que cuando uno se mete en un sudoku, no sé si los hacen, pero si no, es una alternativa. Por supuesto, si les disgusta, lo tienen que dejar, pero intenten hacer sudoku. Realmente es un ejercicio para la mente extraordinario, sobre todo de concentración, de resolución de problemas, mejora el pensamiento lógico. Esto, ¿se acuerdan como dimos del ajedrez, todas las ventajas de aprender ajedrez de niños? Bueno, tenemos muchas ventajas en jugar con los sudokus a esta altura de la vida, con los crucigramas, con todo lo que nos requiera concentración, todo lo que nos requiera un pensamiento lógico. Hay que ejercitarlo como la mente igual que el cuerpo, así que coincido mucho con esto de los talleres de memoria que les permiten, fíjense, una cierta flexibilización. Claro, y yo creo que la imagen, esto de la plastilina, me lleva a que nos ponemos duros
vieron que el personaje Emilio, en las últimas imágenes, tiene como un endurecimiento, pero un endurecimiento de expresión, de cuerpo, o sea, como una cuestión, es un actorazo realmente, pero está muy bien, ¿no? Me vino la plastilina que decía Marta con el endurecimiento que se le notaba al personaje. Alicia, adelante Alicia, habilitate el micrófono. Sí, a mí me pasó lo mismo que le pasa a Marta. Yo hice mucho tiempo crucigrama y hacía taller de memoria. Después lo dejé porque estaba con otras cosas y me dediqué a leer. Estoy leyendo mucho y entonces me anoté ahora por esta situación en 2 talleres de memoria. Y los pensaba dejar porque no había caso. Me costaba muchísimo porque no tenía la ejercitación, como estás diciendo. Y bueno, en 3 o 4 clases, y bueno, ahora me siento realizada porque lo puedo resolver, no me cuesta tanto. O sea que evidentemente que es como tú dices, ¿no? Que es un tema de ejercitación. Y estoy reentusiasmada porque ocupo mucho tiempo con eso, que no estoy haciendo las cosas que hacía. Así que estoy muy de acuerdo con esa experiencia. Nada más. Gracias Alicia, muy bien. Cuando ustedes se concentran en el sudoku, en leer un libro, en ver una película, cuando ustedes se concentran, no piensan cuestiones negativas, fíjense. Cuando ustedes logran meterse en una película, ¿qué es lo que pasa? Y bueno, esas películas que atrapan, que uno no puede dejar de verlas, ¿no? Que es la desgracia con las series, por eso no me gustan del todo las series, porque no puedo dejar de ver. ¿Qué pasa durante todo ese tiempo? ¿Qué pasa cuando están haciendo un sudoku y no pueden ahí y pierden tiempo? Aparte el sudoku está muy bueno por otra cosa, porque ustedes compiten, pero con ustedes mismos. Vieron que tienen un tiempito y en realidad uno le quiere ganar a lo que hizo el día anterior. Y bueno, está muy bueno como posibilidad de concentración, o sea, en lo que les guste hacer, pero un ejercicio de la mente, eso es un ejercicio. Yo creo que a esto sí le podemos ganar mucho, la cuestión mental, que no podemos tanto con lo físico se deteriora más. Yo un día me había puesto a observar la gente grande en el centro antes de la pandemia y una de las dificultades que veía en todos los adultos mayores eran las piernas. O sea, todo el mundo tenía alguna dificultad. Bueno, había gente que iba con bastón o qué sé yo, pero en términos generales, y yo digo, realmente la cabeza, lo que es cabeza, se puede como mantener más tiempo. Me parece que la cuestión de física, ¿no? Donde hay un deterioro en la mente también, pero digamos, como dijeron por ahí, ganarle, me parece que le podemos ganar más a la mente. Bueno, esa es una opinión, ¿no? Personal. Sí, Mirta, querías decir algo más. Adelante. Sí, perdón. Como veía que no levantaban otra la mano, digo, bueno. Quería saber con el tema del carácter. Si el carácter, porque este señor se veía como un poco así como malhumorado, si es consecuencia de la enfermedad o si tiene que ver con el carácter ya de la persona. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. No toda persona con Alzheimer tiene la agresividad que manifestó este personaje, una agresividad que finalmente le impide vivir con la hija y
una cuestión así, que podemos pensar, Mirta, que ya era un carácter que tenía antes de la enfermedad, era bastante hosco, bastante agresivo. En realidad, bueno, esto te lo tendría que decir bien un médico, pero creo que ninguna enfermedad tampoco inventa demasiado de lo que es el ser humano antes de la enfermedad, ¿no? Nosotros siempre decimos, la adolescencia de una persona no es una invención, es consecuencia de su infancia, quieras o no, y sea un adolescente completamente distinto al niño que era, lo que sea, pero no es un invento, ¿de acuerdo? Es consecuencia. Entonces, en este tipo de enfermedades me parece que no se inventa nada tampoco. O habría núcleos muy agresivos que quizás también en el deterioro de algunas neuronas, esto queda como mayor posibilidad de ser expuesto y de desarrollarse en el medio, ¿no? Pero no todo, o sea, no es consecuencia del Alzheimer, a esto voy, Mirta, sino es consecuencia de una vida, me parece a mí. Esto te lo tendría que contestar mejor un médico, ¿eh? Marta, quisiera decir algo, por favor. Sí. Liliana. Liliana, adelante, Liliana, no te había visto. No Adelante. te preocupes. No te preocupes. Bueno, yo quería comentar algunas de las cosas que me impactaron de la película. Bueno, primero de todo, empecé viendo el video que mandaste sobre Subin Mehta y el Sí. otro director con Alzheimer. Ahí debo reconocer que lagrimeé bastante, de verdad, cuando el señor señalaba ahí para que empiecen las trompetas. Realmente es extraordinario ese video, ¿no? Muy conmovedor. Bueno, en relación a la película, hay dos cosas que me tocaron mucho. Uno es cómo uno lidia con lo inevitable, ¿no? Con lo inevitable. Que en este caso sería básicamente, bueno, él con su enfermedad, pero sobre todo la hija, ¿no? Cuando la hija le está soplando, mira, es 27, es 26, o sea, la aceptación de lo inevitable, qué difícil la aceptación de lo inevitable, ¿no? Para todos nosotros que, bueno, cada uno tiene sus propias experiencias con el Alzheimer, con un familiar con cáncer, etcétera. Qué difícil es esa manera de poder lidiar con ese problema cuando sabes que no hay una solución, ¿no? Y entonces, Bien. claro, yo la veía a la muchacha con ese desespero, papá sabe, hay que darle más, papá va a poder resolver lo de las monedas. Y bueno, me proyecté yo también por circunstancias personales, ¿no? Familiares. Ese me pareció un punto muy importante, ¿no? Que me gustaría también un poco tu opinión sobre esto. Y otra cosa que me llamó la atención de lo que tú dijiste hace poco, que dijiste, bueno, en el fondo quedan cosas primitivas donde quedan canciones y queda también algo afectivo. Esto que tú dijiste, yo lo asocié con un abrazo que hay de la hija con el padre, ya hacia el final, cuando el padre ya está, digamos, muy avanzado en su enfermedad, y abraza a su hija con un gran afecto que uno no ve en ningún momento a lo largo de toda la película hasta ese momento, ¿no? Cuando tú ves un abrazo, pero un abrazo desde el alma, digamos, ¿no? Bien. Entonces, no sé, cuando tú dijiste eso, bueno, quedan cosas afectivas también, inmediatamente me vino la imagen esa del hombre abrazando a su hija con mucho amor, ¿no? Bueno, eso es lo que quería comentar. Sí, bueno, gracias Liliana, muy buenos los comentarios. Vamos a empezar por el final de lo que has dicho. Es cierto, en ese abrazo, que es un abrazo de despedida, es una despedida en realidad, ¿no? Y sí, pareciera allí muy afectivo, y lo completa la nieta también poniéndose de atrás. Es como un abrazo muy donde sí, ya les digo, es una cuestión afectiva muy difusa la que se conserva,
porque él no es que la reconozca a la hija como hija, ni a la nieta como nieta, en esto no hay reconocimiento, por supuesto, pero sí podemos, acá también hablando de instancias psíquicas, que hay un inconsciente que sabe que es su hija, ¿no? Y, entonces en algún punto, por más que no haya conciencia, podemos pensar que fue un abrazo muy sentido. Coincido con vos que es el único que hay en la película y que estás muy bien ubicada pensándolo así. En cuanto a la aceptación de lo inevitable, es una cuestión muy dura para cualquier ser humano, pero para un hijo no ser reconocido por su padre, por su madre, que esto es uno de los grandes problemas del Alzheimer, cualquier tipo de reconocimiento, o sea, a ver, la nieta está en otro momento evolutivo, pero también yo he visto a nietos llorar en una fiesta de 15 años porque el abuelo no sabía que estaba en la fiesta, o sea, cualquier tipo de no reconocimiento, vieron que la hija luchaba, en el auto le preguntaba, ¿y quién es tu nieta y cómo se llama? O sea, no quería rendirse, que por otro lado también no sabemos hasta qué punto, esto es algo también muy donde el límite no se sabe hasta qué punto el otro también está perdido, hasta qué punto el otro no capta alguna cosa, hasta qué punto el otro no se da cuenta de alguna otra. Pero el hijo sobre todo, el no reconocimiento del padre, que esto lo podés generalizar, no es el Alzheimer solamente. Lo peor que le puede pasar a una persona es no ser reconocida por su padre. Entonces, esto te digo en general sin Alzheimer. Bueno, esto trasladalo a una enfermedad. Es aceptar, porque aparte los hijos, ustedes fíjense cómo nos tratan a nosotros en ciertos puntos. Los hijos tienen también un gran problema con vernos viejos a nosotros. Una, porque es el paso del tiempo de ellos. A ver, ellos también. Nosotros cambiamos, pero ellos cambian también. Ellos tienen como una cierta negación de vernos viejos, porque también somos el espejo de que ellos envejecen. Una esa, y otra porque todavía estamos como aquel papá o aquella mamá bastante idealizada, donde, bueno, prefieren no preguntar si nos duele algo. A ver, porque no quieren saber que nos duele algo. Es muy doloroso. Entonces, lo que está acá proponiendo la compañera es algo inevitable. El paso del tiempo, podemos ir para atrás, para adelante, pero bueno, es inevitable, pasa para todo el mundo. Nuestros hijos, nuestros nietos cambian, nosotros cambiamos, y en realidad es como complicado irse ubicando en las distintas realidades. Y más con un Alzheimer, con un profesor de matemática, donde realmente uno dice, ¿cómo no va a saber que 30 menos 13 es 27? O sea, es como una cosa tan ilógica en una persona dedicada a la matemática. Y vieron con lo de profesor universitario, me daba risa, como si fuera una cuestión. En realidad, a esta altura es todo lo mismo, es decir, la persona va perdiendo, va perdiendo, va perdiendo, haya sido profesor de lo que haya sido, y bueno, no, es inevitable, Liliana. Pero bueno, lo inevitable es esto que nos cuesta elaborar, nos cuesta procesar, nos cuesta aceptar, y es muy sano ir pudiendo aceptar. Es así como decir, yo hoy hacía una factura y no puedo creer que esté en el mes 6 del año. A ver, que se haya pasado 6 meses de este año.
No lo puedo creer. Entonces, realmente eso necesita una recapacitación de que han pasado 6 meses de este 2021, porque el mes que viene ya estamos en más de la mitad del año, y entonces vieron esta cuestión de tiempo también, y bueno, hay que poder concientizar la realidad, ¿no? Y es dura. Es duro, claro. Muchas veces muy dura, como esta de... ¿Saben qué pasa también acá? Acá hay algo de los roles. Nuestro padre, sobre todo, representa en todas las personas un rol de protección, un rol de cuidado, como la madre fuente de amor, también de protección. Entonces, cuando también los perdemos, y ella lo perdía, lo tenía, pero perdía la función paterna, la hija, ¿está? Es decir, ella tenía que, a lo último le daba de comer como un bebé en la boca, y bueno, ya no era su padre, y no era, por supuesto, el padre que ella quería. O sea, no de que ella quería como la representación de padre que tenía, ¿está? Ya no la podía proteger más simbólicamente, es esto, ¿no? Ya no era era un padre que con ese deterioro se iba convirtiendo en un niño, y en realidad a ella no le servía eso, no quería eso, ¿eh? Entre lo que quiero y la realidad, ¿no? Claro, claro. Sí, María Esperanza, adelante. Sí, hola. En realidad, yo te quiero hacer una pregunta, digamos, que está relacionada en cierta forma con la película, porque a mí la última imagen de la película, donde él y su exnovia, digamos, están juntos mirando el agua, sentados en Sí. una playa, y están agarrados de la mano. Yo lo que quería preguntar es esto, la señora, o sea, la novia, ¿también tenía Alzheimer? Porque a mí me quedó, de cuando yo era chica, una vecina, una señora mayor, que todo el mundo decía que tenía demencia senil. Yo, a esta altura, no sé si es lo mismo lo que No. tenía él y lo que tenía ella. No. O sea, el Alzheimer provoca demencia, pero tenés demencias seniles que no son Alzheimer. A ver, ¿sí? Y la diferencia es que el Alzheimer te mata. Vos la demencia senil la podés tener muchísimos años, el Alzheimer también, pero el Alzheimer llega a un momento que te mata a la persona, provoca la muerte. En cambio, la demencia senil no, como tal, ¿está? El Alzheimer entonces es una forma de demencia senil. Ajá. Y se puede determinar, digamos, si es una cosa o la otra. Sí, esto un neurólogo. No me metas mucho acá porque no tengo la más pálida. Sí, Marta. Porque a mí me pasó lo siguiente, mi mamá murió de 98 años, pero con una lucidez envidiable, digamos, evidentemente no llegó a ningún deterioro, digamos, de este estilo, ¿no? Pero en un momento, después que murió una hermana, más o menos de la misma edad, tuvo un episodio pequeño, un ACV pequeño, porque no fue grande, tuvo un ACV. Y mi hermano, que es médico, hizo ir a un neurólogo, amigo de él, a la casa para ver que la virara, para que viera si tenía alguna cosa más, porque mi hermano no vive acá cerca de él, de mi mamá. Entonces, yo me acuerdo del hombre, porque yo estaba presente, cuando la miró, dijo que estaba bien, que se iba a recuperar porque lo que había tenido era leve y que tenía la suerte de ser una persona mayor para esta recuperación de la ACV. Ajá. Sí, señor, porque le dice, señora, porque los jóvenes, si les llega a tener ese tipo de problemas, como tienen todo el cableado interno tipo autopista,
entonces es más fácil que se lo corte. En cambio, usted con la edad que tiene, que tenía 95, pongamos, ya tiene hechos otros circuitos. O sea, usted está, digamos, ya como conectada de otra manera y va a poder salvarlo mejor que una persona joven. Bien. Es una cosa que a mí me quedó como grabada, porque lo dijo un neurólogo. Claro, Está bien, está bien. Claro, muy bien, muy bien. Mira qué buenas ideas como para... Yo realmente no te puedo responder bien a esto porque no lo conozco, ¿sí? Sí sé que el Alzheimer mata y que la demencia senil no, y que el Alzheimer provoca una demencia a su vez, ¿sí? Claro. Pero no, son cuestiones diferentes. Por eso viste que en la película él tiene Alzheimer y ella tiene demencia senil Claro, también. por eso. Está como está distinguido, así que evidentemente Es distinto. hay una distinción, ¿no? Sí, Bueno, gracias. no, por favor, Marta. Sí, yo iba a contar una anécdota que viene al caso. Yo estuve muy cerca de un geriátrico, teníamos que ir a ver un familiar que estaba internado, íbamos con frecuencia. En ese geriátrico estaba internada una señora que yo creí que era brasilera, porque el idioma que ella hablaba se parecía mucho. Pero después las chicas del geriátrico me dijeron, no, en realidad ella es alemana, pero vino de 8 o 10 años y se instalaron en Brasil. Y con el tiempo se casó con una persona argentina y se vinieron a vivir a Argentina. Acá desarrolló su vida, pero mientras tanto tiene 3 idiomas encima de ella. La señora era una señora muy excedida en peso, que cuando yo la conocí caminaba agarradita a la barra, pero bueno, después empezó a rebajar. Tenía Alzheimer. Rebajó tanto, y la familia estaba tan preocupada porque la iban a ver y un día les hablaba en alemán, que no entendía nadie nada, y otro día les hablaba en brasilero. Entonces, ella vivía en otro mundo. Iban los hijos a verla, los hijos de los que convivieron la mayor parte de su vida al lado de ella. Y ella un día los conocía y otro día no los conocía. El muchacho el hombre en la película dice, yo no tengo hija, o no sé quién es mi hija. Y eso también es cierto. Preguntan por el padre. Los que tienen Alzheimer muchas veces preguntan por los padres. Claro. Vuelven atrás. Bueno, esta señora, voy a lo que decías vos recién, que el Alzheimer mata. Rebajó hasta que se murió. Sí, Terrible. porque afecta las funciones vitales de tal manera, es como si en un momento, a ver, te estoy exagerando, pero me parece que es como que en un momento hasta no saben respirar, una cosa así, es decir, como se va perdiendo todo, pero se pierden las funciones vitales, ¿no? Es decir, no respira más, pero porque se olvidó de respirar, una cosa así. ¿Entendés? Claro. Dicho en una exageración. De todas maneras, yo les estoy contando esto medio de rebote, ¿eh? No soy, necesitaríamos un médico acá. No quiero No, dejarlos con ideas pero sí, confusas, ¿eh? sí comprendo el sufrimiento de la familia, Sí, primero porque hay que aceptarlo y después porque hay que aprender a vivir con una persona completamente desconocida, diferente a lo que tuvimos toda la vida al lado. Y en segundo lugar, estas cosas que pasan, porque a ella la iban a visitar y ella hablaba un alemán tan fluido y tan bien que los hijos se desesperaban. bueno, pero fíjate, Marta, ¿cómo podemos conectar esto que estás diciendo vos con series complementarias? ¿Y cómo podemos pensar el Alzheimer que se va perdiendo de lo más reciente? Ustedes pueden ir al revés en la serie, se me ocurre en este momento, para pensar en el Alzheimer. ¿Qué quiere decir?
este idioma aprendido, un idioma materno que es el básico, no sé si es, está en los primeros tiempos. Esto de aprender idiomas a edades tempranas, ustedes vieron los chicos que han tenido la posibilidad bueno, porque su mamá sabe inglés, supónganse, y bueno, les dicen todas las palabras en inglés y en español y qué sé yo, y son chicos que tienen unas pronunciaciones, unas cosas extraordinarias, pero lo adquirieron en edad muy temprana. Acá nos vamos a la primer serie complementaria, mira Marta, nos vamos a una cierta también predisposición. Vieron que hay gente que tiene predisposición para los idiomas, esto también es algo que no se ha clasificado como inteligencias, tipos de inteligencia, pero para mí tendría que ser un tipo de inteligencia que hay gente que maneja o el que maneja bien un idioma resulta que maneja 5 muy bien y hay gente que no maneja ninguno. Entonces también váyanse a series complementarias, ¿no? Por más que le hayan enseñado, al menos en la escuela antes nos enseñaba inglés y francés. Y bueno, y hay gente que no agarró ninguno de los dos nunca. Entonces, y hay gente que es experta en esto y más si ha tenido tempranamente este tipo de aprendizaje. Claro. Entonces, en esta mujer que vos veías, yo creo que también, ya les digo, el olvido es hasta físico, en un determinado momento olvidarse hasta de respirar, por eso mueren, ¿sí? Con el Alzheimer. Pero lo de los idiomas yo creo que estaba bien regresiva, iba perdiendo los recuerdos. Es probable que lo argentino, que es lo último que adquirió, digamos, evolutivamente al casarse con un argentino, es lo primero que se le perdió también. ¿De acuerdo? Claro. Porque vamos, en las pérdidas de recuerdos vamos de lo más reciente a lo más antiguo. Pero además, ¿cómo se consumió ella? Claro, Porque los kilos que rebajó sí, y la sí, dureza que fue adquiriendo, porque ya no podía ni caminar agarrada a la barra. claro, claro. Era una cosa que se le fueron atrofiando los miembros. No sé, me llamó mucho la atención y me acordé ahora que nombraste Sí, sí, esta yo creo que consecuencia. el personaje lo interpreta muy bien. Si ustedes se ponen a ver cómo se va rigidizando, ¿no? Su expresión sobre todo. Tenía cara de enojado a lo último, de muy, muy amargado, ¿no? Así Sí, que, sí, bueno. Zulma, adelante. Habilitate el micrófono, Zulma. Ahora, Ahí está, sí, pero apagué todo. Ahí está, a ver, ahí está, Zulma. acá estoy. Hola, Marta. No, te quería comentar que acá cerca de casa hay una señora que fue profesora brillante, brillante en literatura en la Universidad del Sur. La hija, Cecilia, nos hicimos muy amigas y me contaba que ella no puede comprender cómo la madre que sabía hasta latín ni siquiera, ni siquiera los dioses, ni siquiera una palabra en latín, nada. Era una pérdida total de su memoria, era como que era otra persona. Sí, Ella fue sí, de el avance de la enfermedad de su mamá y llegó un momento que era totalmente desconocida, totalmente desconocida. Y yo iba mirando también cuando salía el deterioro que iba teniendo. Ahora, a posteriori, una profesora, que fue la hermana profesora mía en los cursos de taller literario,
terminó igual que la hermana. Eso es lo llamativo. No, a ver, no es llamativo. Acá un poco nos estaba contando María Esperanza, nos estaba hablando de una mamá, ¿no? O que había muerto. A ver, ¿hay algún micrófono que no está muteado y en realidad entran ruidos? Acá tiene mucho que ver la genética también, es decir, en realidad fíjense que por ahí hay familias donde el Alzheimer se repite, así que, y bueno, acá es una comprobación de lo que dijimos al comienzo de la clase, los genes, la herencia, ¿sí? Que por ahí hay una predisposición y de acuerdo al tipo de vida que uno tenga se le desencadena o no. Yo también, volviendo a series complementarias, ahora me acordé de un ejemplo que siempre daba, me ponía yo misma como ejemplo porque era que en realidad en mi época joven nunca en un boliche me ofrecieron droga. La verdad que yo nunca tuve contacto directo con alguien que me ofreciera droga. Entonces, yo siempre decía lo siguiente, yo podía tener una predisposición a las drogas, ¿sí? Es decir, podía ser que yo hereditariamente y con ciertas vivencias infantiles, yo tuviera una predisposición a las drogas. Pero ¿qué pasó? Nunca tuve el contacto con un dealer que me ofreciera droga. Conclusión, no se me desarrolló el ser drogadicta. ¿Se entiende? Yo también puedo tener una predisposición a algo y que en realidad el ambiente, que acá vamos un poco a lo que la intervención de Mirta, el ambiente, el aprendizaje de ese ambiente, y bueno, yo no lo sé si tengo predisposición o no a las drogas, nunca las probé, no lo sé, ¿está? No tuve contacto nunca con la droga, ¿se entiende? Podría en vez de estar dando clases ser una drogadicta en este momento. ¿Sí? Y acá ven la influencia de una herencia y del ambiente. Y acá ven el complemento de factores que vienen del ambiente y de factores que vienen de la herencia. Porque si yo no tengo una predisposición a las drogas, puedo pensarlo de otra manera, y pruebo droga en mi vida, ¿qué me pasa? Puedo salir de las drogas. Si yo tengo una predisposición a las drogas y me drogo, no salgo más de ser drogadicta. ¿Se entiende? Que es muy difícil salir de la droga cuando uno tiene toda una base como para poder estar en ella. Bueno, me fui a series complementarias otra vez, pero me pareció que era importante. Marta, adelante. Sí, a propósito de eso que estás explicando, lo de la predisposición. ¿La predisposición que se hereda es la de la adicción o es exactamente a esa sustancia? Porque No, vos tenés que tener una personalidad adictiva, o sea, una personalidad. Tenés que, no es a una cosa, vos podés después ser adicta a la comida, o al alcohol, adicta a la marihuana, adicta a la cerveza, adicta a las tres cosas juntas, ¿entendés? Claro, lo que se hereda es el factor de la predisposición. Exacto, o sea, después la forma que tome adicta a qué, eso también es otra cosa, no es al alcohol, ponele. Claro, gracias. Sí, una pregunta, Marta. Adelante, Antonia. Por ejemplo, una mamá que fuma durante el embarazo,
¿Le pasa esa predisposición a su... Sí. Ah, me parece, Sí, sí. me parece. Estas son las vivencias que te dice por allí, a ver cómo las nombra, vivencias maternas que actúan en el feto. Viste que la mayoría de las chicas jóvenes embarazadas dejan de fumar. Eso es un fenómeno que se ha dado últimamente, que por ahí en nuestra época si había alguna que fumaba, seguía fumando, ¿vieron? Sí, Sí, sí. no, era Todo, mira, tremendo. todo lo que vive la madre, yo te digo porque he visto algunas consecuencias, sí, en procesos a lo largo de vidas o en pacientes y demás, todo lo vivido por la madre, tanto a favor como en contra, es vivido por ese feto. O sea, yo creo en un psiquismo fetal. Sí, gracias, No, totalmente. por favor, Antonia, para eso estamos. No para que me hagan preguntas médicas, me asusté hoy. Tendríamos que haber invitado a un médico. ¿Puedo hablar yo, Marta? Adelante, Mabel. Me llamó la atención muchísimo la nieta, Blanca, Sí, que asumido tenía su problema físico muy en bien. relación con todo, con los amigos, con la gente que no conocía. Era, ha asumido totalmente su enfermedad no, su problema físico, pero de una manera espléndida, porque realmente me Mira, llamó muchísimo la atención. No todos, y más cuando son chicos, bueno, ¿no? pero decirte, yo conocí una persona, bueno, tengo referencias, no es que la conocí, una persona bahiense con mucho problema, con muchísimo problema en silla de ruedas. Lo único que le funcionaba bien era su cabeza, por decirte algo, ¿no? Pero que tuvo una psicóloga en su infancia muy buena, que hay que, bueno, buscarla y darle el premio Nobel. Era una persona igual que nosotros en este momento. Entonces, decirte que esto de la discapacidad o de una cierta problemática se puede trabajar acá, lo que podemos inferir con la película, que por supuesto está novelada y demás, que los padres hicieron un trabajo excelente acá. Incluso se vio acá en la adolescencia la insolencia del adolescente, que es otra característica. Vieron que Blanca es insolente cuando pelea Sí, con la sí. madre, típico también. Esto de un mundo íntimo que le dice, reprodujiste la llave del diario íntimo de los 5 años, imagínense, o sea, una autoestima como muy formada tenía la chiquita Sí, sí. esta, que esto también es todo una cuestión de, el hijo tiene una intimidad en la cual el padre, la madre sobre todo, siempre se quiere meter. A ver, tenía mucha Sí. razón la chiquita cuando le decía, es mi vida, y es así, a ver, pero bueno, ahora no sé si se escribe, no, le tengo que preguntar a mí no era si en España se usan los diarios íntimos, pero en la época que se usaban mucho los diarios íntimos, yo he escuchado madres que lo leían todos los días y demás, por por un tema de que uno quiere saber qué le pasa y sobre todo a un hijo adolescente. Las hijas generalmente eran las mujeres las que lo escribían en este diario íntimo y la madre se desesperaba, pero es romper una intimidad. O sea, esto es una falta de respeto de parte de los padres. Está porque es Sí, real. sí. Yo lo entiendo a nivel de que al padre le preocupan otras cosas. En la adolescencia, imagínense dos líneas paralelas. No hay comunicación,
menos madre-hija, no existe directamente. A ver, está luchando tanto por ser la adolescente ella misma que en realidad y tiene su mundo, pero tiene su mundo íntimo en el cual uno respetuosamente no debería meterse. Bueno, yo sé que esto es muy bravo y que por ahí no hemos hecho muy bien los deberes, pero en realidad es una falta de respeto al hijo y a la intimidad del hijo. ¿Está? Yo sé que esto es algo, si uno se pone del lado del padre, es algo de preocupación, es algo de decir en qué anda, más si lo ve al hijo raro, lo ve distinto que antes y uno le preocupa, pero bueno, no tendría que ganar esto, no tendría que ganar. Sí, Graciela. Y Marta, yo me acuerdo que en la época de mis hijas existía el diario íntimo, con llavecita, Sí. era algo muy privado de ellas. Pero ahora no existen y sí existen los celulares. Entonces, con una edad de 11 años, mi hija le da un tiempo en el día para usarlo, pero ella lee revista, porque bueno, por ahí la ayuda a contestarle bien a una amiga, que por ahí le contesta mal. Creo que es un aprendizaje que está haciendo guiada por la madre. Yo no lo veo dentro de todo bien, como que no está violentando su intimidad porque la está ayudando a ingresar en un mundo muy, muy peligroso. ¿Viste? Las redes. Sí, esto habría que pensarlo. Yo creo que el tema de los celulares, de las redes sociales, es muy peligroso. Yo creo que estamos con otras cuestiones que los diarios íntimos de nuestras hijas. Sí, Graciela, creo que son realidades distintas, pero yo te digo, ¿a qué mamá de otra época no le dio ganas de abrir un diario íntimo, ¿no? Sobre todo en esta época de no comunicación con la hija? Es decir, en esta época medio de pelea y de que vos decís, bueno, y por qué le pasará, y los primeros enamoramientos y toda esta cuestión que preocupa. Es cierto que acá lo que decís vos, Graciela, está en la película también, porque son redes sociales. Ella había conocido a un muchachito que precisamente su identidad la había cambiado. Es decir, que es todo esto que se puede dar de esta manera, que en los diarios íntimos todo esto no existía, claro. Sí. Ahí iba a decir algo y se me fue. Bueno, está bien. Después. Noemí, adelante, Noemí. Ahora sí. Yo quería hablar un poquitito, al referirnos a la nieta. Como primero en la película aparece una relación muy distante entre el abuelo y ella, sobre todo interrumpida esa relación por la tecnología. O sea, eso está a la vista cuando cenan, cuando hacen esa comida primera entre todos, donde cada uno estaba en su mundo. Pero después, al transcurrir la película, se vio cómo la tecnología acercó a esa nieta y a ese abuelo. Cuando la nieta se ofrece a ayudarla con ese teléfono celular que el abuelo no entendía. Y me puse a pensar que es una buena manera de tener contactos ahora con los chicos o con los nietos que también están en su mundo y a veces es muy difícil acceder a ellos. Cómo los unió de alguna manera la tecnología, ¿no? Y cómo cambió la relación que tenían y cómo esa adolescente rebelde cambió su rol totalmente distinto en relación a ese abuelo que sintió que lo necesitaba. O sea, que la nieta pudo entender que ese abuelo necesitaba de su presencia. Y después tuvieron un encuentro, digamos, de confidentes, o cuando ella se escapa de su casa, se refugia en ese abuelo. O sea que ese vínculo, por la necesidad de cada uno, se acrecentó. Así que bueno, esa parte yo lo tomé muy en cuenta porque
siento que de alguna manera uno puede recuperar esos vínculos con los adolescentes o con los nietos de alguna manera, ¿no? O sea que la tecnología a veces nos puede acercar más que alejarnos. Y a veces los chicos también necesitan que uno se acerque a ese mundo, porque a veces uno queriéndoles enseñar, no, alejate de la pantalla, alejate de los teléfonos, que te va a hacer mal y demás, creamos dos mundos totalmente diferentes. Y de alguna manera uno tiene que buscar ese término medio para que ellos no pierdan el contacto con nosotros ni nosotros perder el contacto con ellos, ¿no? Así que bueno, era eso que quería mencionar. Bueno, Yo Noemí, creo mucho. Bueno, si me dale, acompaña, Gra. quería decir que ahora creo yo que hay más comunicación que en la época mía con las chicas, porque antes había como un miedo de contar y uno de preguntar. En cambio ahora son más espontáneos y hay más comunicación. Eso es lo que yo veo a nivel de mis nietos, no sé cómo será el resto. Eso. Gracias, Graciela. Bueno, vamos a contestarle a Noemí. El tema de los vínculos, que es el tema que nos convoca permanentemente, yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero estamos en todos los temas de este curso, del de Perlas de Sabiduría, es el de los vínculos. Los vínculos se construyen, los vínculos en realidad no es que se dan naturalmente. En la película aparece abuelo y nieta para mí sin vínculo al principio, sin ningún vínculo. La tecnología precisamente es algo que favorece la construcción de ese vínculo, ¿sí? Porque incluso la nieta se da cuenta jugando a un jueguito de números que sumaban no sé cuánto, vieron que ahí lo engancha él con el teléfono, que ya la hija le había regalado al menos 2 aparatos y él no los usaba. ¿Cómo lo engancha la nieta al abuelo? Lo engancha precisamente por la matemática. Acá hay mucha posibilidad de empezó el vínculo para mí. Por supuesto nos perdemos la parte previa que hubiera sido muy importante, pero para mí había un vínculo muy, muy distante, o no había vínculo, perdón, entre nieta y abuelo, que se empieza a formar precisamente en esto del Alzheimer y esto de empezar la nieta a presentarle lo que es un teléfono y bueno, después empieza todo un juego que los une y terminan con un vínculo interesante. Yo creo que de acá se puede sacar una conclusión muy importante, y es que los vínculos se construyen y se pueden construir. Es decir, que si tenemos ganas, Noemí, de construir vínculo, de alguna manera con la tecnología o sin ella, lo podemos construir. Yo creo que esta es la conclusión, y que la tecnología, por ser un interés tan grande de los chicos actualmente, porque hay abuelos que no quieren saber nada con la tecnología, para mí se pierden una parte de la historia. Yo creo que esto nos enseña que es muy importante que estemos con la tecnología, no vamos a estar como ellos, no nacimos como ellos con la tecnología, nosotros lo tuvimos que aprender, nos da trabajo, pero yo creo que, bueno, voy a contar algo personal. Mi padre empieza con la computadora a los 94 años de edad, aprende a manejar la computadora porque tenía un nieto en España y se aprende a conectar con el nieto. Quería una computadora para eso. A partir de ahí hace un desarrollo hasta que muere con la computadora, que se leía 3 diarios por día y que se... Pero ¿cuál fue el motivo fundamental para que aprendiera computación? El nieto que vivía lejos.
Entonces, yo creo que la construcción de un vínculo, que tenían un vínculo cuando estaba el nieto en Argentina, tenían un vínculo muy fluido, pero desde que el nieto se va a estudiar a Buenos Aires y luego se fue a España, esto fue lo que moviliza a una persona tan grande, aprendió en 3 días a manejar la computadora. Así que cuando a uno lo mueve realmente, y acá viene el tema de motivación, un interés por un nieto o por lo que fuera, por una persona, un amigo, lo que sea, por supuesto un nieto creo que es otra profundidad, bueno, de afecto, pero cuando uno tiene un buen motivo, en realidad hace el trabajito que tiene que hacer personal y aprende y se desempeña y logra cuestiones. Yo tuve mi primer mail porque tenía una jefa de departamento que empezó que teníamos que tener todos mail. Yo no me quería ni sentar en la computadora. Bueno, como nos exigió eso, bueno, fue una exigencia laboral y a partir de ahí entré. Pero digamos, hay que tener una motivación como para crear un vínculo con algo o con alguien. Sí, Noemí, adelante. Sí, yo creo que en esta pandemia nos ha puesto, digamos, a prueba a todos, porque la necesidad de seguir comunicándonos a través del Zoom, del Meet, o sea, yo por lo menos personalmente hemos tenido que aprender o hacer un curso acelerado para poder mantenernos comunicados en este tiempo de pandemia que nos resulta tan difícil la comunicación personal. O sea, para mí fue un avance terrible porque tenía que aprender un montón de recursos como para poder comunicarnos. O sea que para mi edad esto es una conquista realmente muy, muy grande. Si bien por lo laboral manejaba algunos aspectos tecnológicos, este año fue realmente para mí una sorpresa poder, digamos, avanzar en lo que es lo tecnológico. Por la necesidad y por la motivación de la cual vos estás mencionando, que es seguir en comunicación, aprender, tener cursos, talleres. Así que bueno, esa fue la motivación. Muy bien, Noemí. Pensá que estás muy sana desde el momento que estás muy social también. Es decir, una característica del enfermo es el aislamiento. El adulto mayor que no comprendió que o se metía en este tipo de comunicación. Yo tengo adultos mayores que primero me dijeron que no, porque yo no atiendo presencial desde todo este tiempo y ya creo que no voy a atender más presencial. Y bueno, los tenía que dejar de atender porque no podían venir al consultorio. Empezaron con esto, algún adulto empezó con la computadora por terapia. Ustedes no saben lo que es. Están enloquecidos. Entonces, entender que se puede aprender y entender que si uno tiene esta necesidad social también, vieron que se ha convertido, no sé si les pasa, pero uno festeja cumpleaños por la computadora, se reúne, bueno, no es lo mismo. Y en realidad necesitamos ese abrazo como esencialmente humano y todo lo que quieran. Pero no busquemos lo mismo, busquemos un objetivo diferente con lo que es lo tecnológico. ¿Sí? Nos está salvando de un montón de cuestiones. La parte social la estamos salvando por acá, y eso que no nos podemos abrazar. Es un abrazo virtual, pero a ver, yo me he acostumbrado tanto que, bueno, las siento, las veo, de alguna manera, no les puedo dar el abrazo, pero en realidad, bueno, las noto cuando toman el mate, cuando quieren preguntar, por ahí alguna no veo, pero digamos, con los pacientes es extraordinario lo que me pasó, el cambio. Entonces, de dejar de venir a terapia, a poder hacer una terapia por la pantalla. A ver,
Si a mí me lo hubieran dicho antes, yo me negaba totalmente, totalmente. Tengo una paciente que se fue a vivir a Ushuaia que me pedía, por favor, no, y yo me negué muchísimo tiempo. Y bueno, lo tuve que hacer obligadamente y es extraordinario. Esto es otra cosa también. Tenemos prejuicios de un montón de cuestiones, ¿sí? Yo con mi profesión, y resulta que después resultó espléndido. Entonces, no hay que tener esa es otra característica. Así como la plastilina se endurece, como nos decía Marta, también endurecemos nuestros esquemas de conocimiento y pensamos que esto es así, sí o sí. Entonces, también una característica de todos estos talleres que hacen, al menos conmigo, es cuestionarse, es preguntarse. Y por ahí no sé si tengo tanta razón en tanta cosa, ¿sí? O si este esquema con el que me he manejado toda la vida es así la cosa. Y bueno, vamos a ponerle un signo de interrogación. Por ahí, viste, si probás a hacerlo de otra manera, si te comunicas desde otro lugar, si ves otra cosa, si llamas a fulanito desde otro lugar, en fin, no cerrar puertas y ser flexible, que es característica, también debe ser esto de que las venas se endurecen y demás, es característica de que tenemos pensamientos estereotipados y rígidos y poco flexibles. Entonces, tratemos de lucharla también con esta, y de meter un signo de interrogación. ¿Alguna otra idea de la peli? Si no, les leo Sí. ¿Me puedo decir una cosa? Yo quiero dos preguntas hacer. Una con respecto a la peli, la de la niñita, me parece que era una niña muy sabia y me parece que ella ayudó a que la madre tomara conciencia, digamos, aceptar el deterioro de su papá y también el hecho de que el marido ya no quería estar más con ella, ¿no? Me parece que la hija influyó muchísimo en eso, en su mamá. Y la otra pregunta es de la vez anterior, porque dijiste que estaba el inconsciente y el consciente, pero en el medio había otro estado que yo me quedé muy impresionada porque la verdad que nunca había escuchado así. ¿Y cuál era? El preconsciente. El consciente es el aquí y el ahora. Lo preconsciente es lo fácilmente consciente, es decir, si yo te pregunto, ¿qué hiciste esta mañana, por ejemplo? Yo supongo, Mirta, que has estado re atenta a la clase, que no te acordaste en ningún momento que hiciste esta mañana. Vos estuviste concentrada estas 2 horas en la clase, ¿verdad? Pero si yo te pregunto, ¿qué hiciste, Mirta, esta mañana? ¿Vos te acordás lo que hiciste? Bueno, sí me acuerdo, pero bueno, si no me acuerdo. No. Porque estuve en 2 talleres. Bueno, ahí está. Estuve en 2 talleres. A ver, sí. Era algo que Mirta no tenía en la... Menos mal, Mirta, me asustaste. Bueno, a ver, Mirta estuvo en 2 talleres esta mañana, pero yo lo que les quiero decir es que el aquí y el ahora es la clase de perlas cinéfilas. ¿Sí? Mirta no se acordaba de los 2 talleres. Ante el estímulo externo de preguntarle qué había hecho esta mañana, ella se acuerda que estuvo en 2 talleres. Menos mal, Mirta, menos mal. Bueno, ese material está preconsciente. ¿Por qué? Porque baja fácilmente a la conciencia. Ella me puede responder qué hizo esta mañana. ¿Está? Eso es material fácilmente consciente. Ahora, hay un inconsciente que es sede de toda nuestra historia, de todo lo reprimido, de todos los deseos, y que a no tenemos un acceso directo, como por más que yo te pregunte,
qué pasó a los 5 años de vida tuyos que determinaron de alguna manera que vos estuvieras en clase hoy, no me lo podés contestar. Está porque es imposible, nadie lo puede contestar, no vos porque te olvidaste, no te asustes, sino es porque es material que por ahí un psicoanalista va desarmando una cadena y puede llegar a esta cuestión con alguna asociación o algo, pero bueno, o es el inconsciente lo que te aparece en sueños, por eso son tan disparatados, por eso son que vos soñás con algo del presente, del pasado y del futuro y demás. Pero las instancias psíquicas, que son cualidades del aparato psíquico, son la conciencia, lo inconsciente y lo preconsciente. Acordate, la conciencia es esto, el aquí y el ahora. Lo preconsciente, lo fácilmente consciente, y lo inconsciente es este que no tenemos acceso directo, que se nota cuando nos equivocamos, que se nota cuando soñamos, que se nota cuando queremos nombrar a Roberto y nombramos a Carlos, es decir, se nota cuando nos confundimos. Eso es la salida de alguna manera de material inconsciente. ¿Está? Gracias. Bueno, y hablaste también de la madurez de la nieta. Yo creo que la sabiduría. De la sabiduría de la nieta era muy realista. Y la mamá, por prejuicios o por mantener alguna cuestión de apariencia, porque también sabía que el esposo tenía un amante, pero en realidad no quería salir de esa situación, vaya a saber por qué circunstancias. Bueno, se nos ha pasado el tiempo volando, les leo un pedacito de esto para despedirme. Tratamiento de personas con Alzheimer. Los expertos han descubierto que entre las últimas áreas en desaparecer en el cerebro herido por el Alzheimer están las encargadas de la memoria musical y la capacidad de sentir emociones. Y esa es la base de Música para Despertar, una terapia alternativa al uso de fármacos para mejorar el estado de ánimo de los enfermos. Música para despertar, para recordar, para emocionarse y para reducir el uso de fármacos. Las notas que conforman la banda sonora de nuestra existencia están tan pegadas a nosotros que el Alzheimer, encargado de fulminar cruelmente nuestros recuerdos, le cuesta acabar con ellas. De hecho, es curioso como entre las últimas áreas en desaparecer del cerebro afectado por la enfermedad se encuentran las encargadas de la memoria musical y nuestra capacidad de sentir emociones. Un grupo de jóvenes de Granada trabaja hace 8 años en una terapia a la que han denominado Música para Despertar. Los ancianos con Alzheimer han vuelto a sonreír, a soñar, a recordar las canciones de su vida e incluso, aunque cueste creerlos, a cantar. La memoria musical no se pierde hasta el final. Los mayores con Alzheimer pueden no ser capaces de recordar su fecha de nacimiento o el nombre de sus hijos, pero sí las letras de las canciones de su vida. Música para Despertar descubre cómo los pacientes, al escuchar unas notas a través de unos auriculares, se vuelven más lúcidos, más atentos, más sociables, con más emociones positivas y algo de mayor coherencia en su situación. Con música se observa que disminuyen los trastornos de comportamiento y agitación, agresividad, quejas, negativismo, deambulación, y mejora la cooperatividad, ingesta de comida, lenguaje y por supuesto su estado de ánimo, el de su familia y de quienes los atienden.
Bueno, con esto me despido. Preciosa la clase, se las agradezco. Hermosa, Y gracias. será Martita, hasta la próxima. gracias. Chao, Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias, Marta. Gracias. Hermosa clase. Hermosa Chao, chicas. la clase.